Buenas tardes. Bueno, como ven, no estoy en el templo, sino que estoy en mi casa y es porque estoy grabando la escuela dominical para hoy, porque vamos a tener un servicio especial comenzando a las 2 y va a ser de cantos especiales, testimonios y un convivio. Luego a las 4 sí vamos a estar transmitiendo en vivo el servicio de predicación, si Dios lo permite. Así que estoy grabando la escuela dominical desde mi casa y vamos a ver cómo me va en cuanto a mi voz se refiere. Hoy estamos celebrando el aniversario número 15 de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Sin embargo, estamos casi empezando de nuevo la iglesia y damos gracias a Dios porque estamos donde estamos y nos estamos pudiendo congregar en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe. Y damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a entrar de una vez a la lección de escuela dominical que nos corresponde hoy. Vamos a estar estudiando sobre un guerrero valiente que es la fe de David, un guerrero valiente, la fe de David. Vamos entonces a estar viendo la historia de David hoy en un tema muy interesante en 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a estar viendo varios versículos ahí escogidos en 1 Samuel, capítulo 17. El versículo clave es 1 Samuel 17:45. Y el objetivo de la lección de esta tarde es que Dios anhela que su pueblo salga de sus áreas de comodidad, entren en batalla espiritual y avancen victoriosamente a su reino, dependiendo completamente en Él. La lectura devocional, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 18, es nuestra fuente de fortaleza. Salmo 18, comenzando con el versículo 25. Salmo 18, comenzando con el versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbaraté ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dios bendiga su palabra. Entonces vamos ahora a entrar en la lección de esta tarde. Entonces estamos estudiando sobre un guerrero valiente. Antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas la lección de escuela dominical y que tú recibas la honra y la gloria. Guía nuestros pensamientos, guía nuestro entendimiento y que tu Santo Espíritu pueda aplicar la lección de hoy a nuestras vidas y que podamos entenderla y aplicarla y saber cómo pelear con el enemigo sabiendo que tú nos darás la victoria siempre y cuando confiamos en ti. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El texto es 1 Samuel, capítulo 17. El enfoque es varios versículos en el capítulo 17 de Samuel. Y vamos a decir todos juntos el versículo clave. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Digámoslo otra vez. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El objetivo de la lección de hoy es que Dios anhela que su pueblo salga de sus áreas de comodidad, entren en batalla espiritual y avancen victoriosamente a su reino,
dependiendo completamente en él. Recordemos que hemos estado estudiando en primero de Samuel, comenzamos con Ana, que no tenía hijo, se lo pidió al Señor, el Señor se lo dio y era Samuel. Ella se lo dedicó al Señor, Samuel entonces fue levantado por Dios y fue tomado, usado tanto como profeta como juez, y también hacía los papeles de sacerdote. Y entonces él ha traído a Israel, primeramente él fue juez, pero Israel dijo que ellos querían un rey, rechazando a Dios como su rey, y entonces escogieron a Saúl, y Dios les dio el hombre que ellos habían escogido. El hombre era un hombre que tenía problemas en cuanto a su autoaceptación, y él prefirió a últimas instancias quedar bien con el pueblo que quedar bien con Dios. Él fue rechazado por Dios por desobedecer en 2 ocasiones la palabra de Dios, y él entonces fue rechazado, y David fue ungido. Ahora, Saúl todavía es rey en la elección de hoy. Saúl todavía es rey, está enfrentándose a los filisteos, y ellos entonces están enfrentándose a Israel. Y vamos a ver la elección de hoy. Estamos con David, ya fue ungido, ya el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y ya hay un espíritu que lo está atormentando de parte del Señor. Él entonces necesita que alguien lo tranquilice. Entonces sus siervos recomiendan que sea David. David viene entonces y toca para él y canta para él, y eso lo tranquiliza. Ahora, entonces, él está en guerra con los filisteos, y vamos a recoger entonces la lección de esta tarde. Vamos primeramente a 1 de Samuel, capítulo 17 y el versículo 4. 1 de Samuel 17, 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un guerrero que los representaba, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahora, 6 codos usando el codo egipcio, entonces 6 codos serían 3 metros, 3 metros de alto, y un palmo, este es un palmo. Entonces 3 metros y todavía, que unos 10 centímetros más. 3 días, digámoslo así, 3 metros 10 medía. Y entonces él dice, seguimos leyendo, añadió vamos un momentito, bueno, vamos ahora, entonces donde él viene y reta a los de Israel. Y ahora vamos al versículo 10. Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Así que él está pidiendo un representante, un guerrero que se enfrente a él, y entonces el que gana, ese es el que ganó la batalla. Si gana Goliat, entonces ya se acabó la batalla y todavía los israelitas quedan esclavizados por los filisteos. Pero si gana entonces el Israel, entonces los filisteos son los que van a quedar sirviendo a Israel. Versículo 11. Oyendo Saúl a todo Israel estas palabras, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces aquí vemos el campeón filisteo enfrentándose a Israel, enfrentándose al Dios de Israel, enfrentándose a los israelitas, y Saúl y todo Israel, entonces oyendo las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a ver entonces ahora al segundo punto de la lección de esta tarde, el Dios de Israel. Vamos al versículo 33. Estamos ahora en 1 de Samuel capítulo 17 y pasamos al versículo 33. Aquí está David. David llegó para llevarle comida y vestidos frescos a sus hermanos, pero donde él escuchó que estaba el filisteo enfrentándose, entonces él vino y entonces él dijo que él se enfrentaría. Bueno, sus hermanos se enojaron, lo mandaron de regreso a casa, y entonces, pero la gente escuchó lo que estaba haciendo, entonces lo llevaron donde Saúl. Aquí entonces dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león
o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces, bueno, él ya la historia sigue el versículo 35, que no lo vamos a ver. Vemos entonces de que él cuidaba. Ahora tomemos nota, enfrentarse a un león o enfrentarse a un oso, no es jugando, no es jugando. Todavía hoy, por ejemplo, los cazadores que andan con sus grandes rifles, entonces ellos sí pueden de un balazo a matar un león o matar un oso. Pero en aquel entonces, enfrentarse a un león o enfrentarse a un oso era muy peligroso y probablemente conduciría a la muerte. Un manazo del león. Y en cuanto al oso se refiere también un manazo, un abrazo. El oso tiene unas uñas muy largas, más o menos el largo de mis dedos. El oso tiene las uñas así. Entonces él solamente que haga así y la cabeza de la persona sale volando. Entonces es realmente peligroso enfrentarse a un oso. Entonces dice que él más bien se enfrentaba a ellos. Pasemos ahora al versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso lo está diciendo de una forma denigrante. Incircunciso se refiere que es gentil, porque los judíos eran circuncisos, ellos eran circuncidados, ¿recuerdan? Entonces, ahora él está hablando del filisteo incircunciso, será como uno de ellos, o sea, yo voy a acabarlo a él así como acabé al león, así como acabé al oso, y aquí está la clave, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, una cosa es que él retara a, a un ejército, pero otra cosa en los ojos de David es que él retara al ejército del Dios viviente. Para él eso era más allá de lo que se podía soportar. Versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces ya Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Es interesante, ustedes recuerdan la historia y espero que lo estudien bien, 1 Samuel capítulo 17, donde primeramente David, bueno, Saúl entonces le dio su armadura. Ahora recordemos que David era un hombre, era pequeño de estatura. De hecho, cuando se presentaron los hijos de Isaí delante de Samuel, el primero que se presentó fue el mayor, que ahí estaba en la batalla, por cierto, y era grande, fornudo, y Samuel estaba fijándose en él, así como se habían fijado en Saúl, o sea, en su tamaño, su presentación, su elegancia. Y entonces él dijo, ciertamente delante de Jehová está el ungido de tu siervo. Y entonces Dios lo regañó, le dijo, no, tú estás viendo lo que está delante de tus ojos, pero yo estoy viendo el corazón. Cuando trajeron a David, David era pequeño de estatura, normal tal vez, entonces era guapo, bien parecido, pero era un adolescente. Pero ahora entonces está para enfrentarse a Goliat. Entonces la idea de Saúl es presentarle su armadura. Y él se puso la armadura de Saúl. Imagínense, la Biblia dice que Saúl era el hombre más alto que había. No había nadie, o sea, de hombros para arriba. Saúl era bien alto. Y David viene y trata de ponerse su armadura y de caminar un poquito. Y entonces se quita y toda esta cochina, esto a mí no me sirve para nada. Yo no puedo ni caminar, mucho menos correr con esta armadura. Y entonces él se fue así, sin ninguna armadura, sin ninguna defensa. Él se enfrentó a David. Vamos entonces ahora al tercer punto de la lección de esta tarde. Vamos al capítulo de Jehová es la batalla. Es el tercer punto. Y vamos entonces a 1 Samuel capítulo 17 y sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué.
y David echó de sí aquellas cosas. Ahora sí, aquí está la clave. Tomó su cayado en su mano, es una honda. Y una honda es una arma terrible en manos de los que eran diestros en ese entonces. Y los que andaban con David eran diestros. Habían algunos que, no recuerdo ahorita los detalles, pero a gran distancia podían darle con la honda a su blanco. Entonces ahora David era diestro con el cayado, entonces él va a ir ahora con la honda. Entonces tomó su cayado en su mano, o sea, el cayado es una vara con un ganchito que usan los pastores. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces, alguien preguntó, pero si él, ¿por qué escogió 5 piedras lisas si solamente ocupó de una? Y alguien dijo por ahí, bueno, es que Goliat tenía 4 hermanos, por si acaso le salían, pero no fue así. Con solo matar a Goliat fue suficiente y los filisteos salieron corriendo. Pero entonces, otra vez, dice el versículo 40, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, o sea, fueron armas escogidas. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vamos a pasar ahora al versículo 42. Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, era todo lo contrario, un guerrero. El guerrero era feo, mal encarado, cara quemada por el sol, etc. Entonces, aunque David se pasaba también a la intemperie, pero sin embargo él lo menospreció, lo tuvo en poco por su apariencia. Gran error. No debemos nunca nosotros tomar decisiones en base solamente a las apariencias, sino a la dirección del Señor. Sigamos leyendo, vamos al versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Entonces, ahora, el palo que él traía era su cayado, que él usaba para pastorear. Recuerde que el cayado, ellos andaban vara y cayado. La vara era un garrote y el cayado era un bastón con gancho arriba. Y con eso jalaba las ovejas que se habían ido en un guindo, y entonces con eso enganchaba la oveja y la jalaba. Y entonces, pero el filisteo no conocía eso. Y entonces él se criaba entre los guerreros, no entre pastores. Y él dijo, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Pero aquí está el asunto. Maldijo a David por sus dioses, o sea, sus dioses paganos, los dioses de los filisteos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, el Goliat, el filisteo, se metió en problemas, enfrentarse a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a usar las herramientas, tenemos que aprender a confiar en el Señor y creer que es Dios quien nos da la victoria, que es Dios el que nos da la batalla. La batalla ya fue ganada, o la guerra ya fue ganada, y nosotros tenemos que librar estas batallas en el nombre del Señor. Son batallas espirituales porque necesitamos guerrear contra el enemigo, que es, la Biblia dice, aún en el Nuevo Testamento, que nuestros enemigos son armas de parte de Satanás. Vamos a versículo 46. Aquí está David todavía hablándole al filisteo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra,
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tomen nota que que David está dándole toda la gloria y toda la honra a Dios en todo momento. Él está entregándole toda la dirección de todo el honor y toda la gloria a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca salgamos a la batalla espiritual pensando en nuestra defensa o en nuestro valor. Inclusive los que salen ahí diciendo en el nombre de Jesús tal cosa. Bueno, si no hay una autoridad explícita de parte de Dios para hacerlo, entonces no tenemos por qué hacerlo. Inclusive, recuerden en las epístolas de Judas, eh, la epístola de Judas, donde nos da el relato de cuando Miguel se enfrentó a Satanás, porque Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés. Y entonces Miguel se le enfrentó a Satanás, pero él no maldijo a Satanás, él no se enfrentó a Satanás en su nombre, aunque eso es el arcángel Miguel. Pero sin embargo, él lo que le dijo es, el Señor te reprende. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo correctamente. El Señor te reprenda. Eh, recuerdo que alguien dijo que nosotros lo que tenemos que hacer es acusar a Satanás, entregárselo al Señor, decirle al Señor, míralo a él, ve lo que él está haciendo, ve lo que me está haciendo, ve lo que está diciendo. Acusar al enemigo, acusar a Satanás ante Dios y dejar que Dios se encargue. Nosotros somos soldados del ejército del Señor, pero Él es el que da la autoridad, Él es el que da la fuerza para vencer al enemigo. Y nosotros entonces aprendamos a usar correctamente las armas que el Señor nos ha dado. Versículo 47, todavía sigue hablándole a David, a Filisteo. Ahora ya está hablándole a Goliat, pero es para que lo escuchen el pueblo de Israel o el ejército. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Ahora, cuando dice os, no dijo te, refiriéndose a Goliat, sino que dijo os, plural. O sea, está refiriéndose a los filisteos. Entregará a los filisteos en nuestras manos. Recuerden que los filisteos inclusive no permitían que nadie tuviera un arma. De hecho, no había herrero en Israel, sino que tenía que bajar para afilar sus arados y afilar sus cuchillos y todo eso, donde los herreros de los filisteos, porque los tenían dominados. Entonces, pero aquí está diciendo David de que sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará, oh filisteos, comenzando con Goliat y terminando con el más débil, os entregará en nuestras manos. Otra cosa que vemos aquí, no está diciendo mi mano, sino que está hablando nuestras manos. O sea, está hablando de el ejército de Israel, él peleando juntamente con el ejército de Israel en el nombre y en el poder del Señor. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, el filisteo venía caminando, pero David lo que hizo fue correr a la línea de batalla contra el filisteo. Estaba listo para enfrentarse. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Ahora, como dije, una honda era un arma muy certera. E hirió al filisteo en la frente. Ahora, fíjense, Dios, o sea, David era muy diestro con la honda, pero fue Dios el que llevó esa piedra para que pegara en la única parte donde no había armadura. Hirió el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y el filisteo cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ahora, si usted sigue leyendo, va a encontrar que David lo que hizo fue coger la espada
de Goliat, y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. Y luego llegó donde David llevando la cabeza de Goliat. Así que de Jehová es la batalla. Y nosotros hoy estamos en batalla, estamos en batalla espiritual con el enemigo. Pero no importa los Goliat que usted tenga en su vida, no importa los Goliat que haya en su vida. O sea, situaciones que son sumamente difíciles. Podemos estar seguros de que si peleamos en el nombre del Señor, en el poder del Señor, usando las fórmulas correctas para enfrentarnos al enemigo, que no es que nosotros lo hacemos, sino que lo hacemos, acusamos a Dios, perdón, acusamos ante Dios al enemigo y lo ponemos entonces en las manos del Señor, así como Miguel hizo cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. El Señor te reprenda. Recordemos que nuestras armas son las armas que Dios nos ha dado. Ahora, siempre cuando nosotros nos enfrentamos con los enemigos, y estoy hablando ahora de seres humanos que traen mentira, engaño, herejía, todo esto, tenemos que enfrentarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es más aguda que toda espada cortante, con dos filos, y entonces saldrá y hará lo que Dios tiene dispuesto para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a pelear, pero aprender a pelear confiando en el Señor. Dios quiere que nosotros podamos aprender a pelear, podamos aprender a confiar en el Señor, creyendo que Dios ya tiene la victoria. La victoria ya el Señor la tiene. Él ya ganó la batalla, pero nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que pelear y entonces nuestras batallas para poder enfrentarnos al enemigo, nuestras batallas para poder ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, con valentía, entremos a conquistar, entremos a ser usados por el Señor para su honra y para su gloria. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Te pido que tú la bendigas, que tú la uses para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que podamos aprender a pelear, aprender a llevar a cabo la batalla con el enemigo, y que los Goliaths que hay en nuestra vida sepamos enfrentarlas en tu nombre, para tu honra y para tu gloria, usando las armas que tú nos has dado, confiando en tu poder y haciéndolo correctamente, que sea contigo que se enfrenten, no con nosotros, sino con tu palabra y con tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.